Hola familia Christ Fellowship, qué rico que nos acompañen. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes. Ojalá que edifique sus vidas y les traiga esperanza. Queremos animarlos para compartir este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarlos a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio, para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Jesús. Y esto lo puedes hacer fácilmente dirigiéndote a cfmiami.es/dar. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y para tu familia. Bendiciones. Bueno, bendiciones a todos en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy es un día muy especial ya que estamos celebrando el Viernes Santo y hoy vamos a estar hablando de la muerte de Cristo y a través de estos mensajes en la semana vamos a estar hablando de la resurrección de Cristo. Pero quiero presentarme, mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy vamos a estar mirando a través de la Escritura en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 45 al 54. Y la Escritura dice lo siguiente, si no tiene la Biblia, no se preocupe, las Escrituras van a estar saliendo en la pantalla, pero dice esto, dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Ahora diga conmigo esta próxima palabra. En ese momento, dígalo conmigo una vez más. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Qué gran bendición es la palabra de Dios. Y quisiera comenzar en el día de hoy compartiéndoles algunos momentos muy especiales en mi vida. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos momentos especiales en los cuales han impactado nuestras vidas y han transformado quienes nosotros somos de una manera u otra. Para mí, algunos de esos momentos que quiero compartirles fue cuando yo me casé. Cuando yo me casé, como pueden ver en la foto, esa foto fue cuando celebramos nuestros 25 años, mi esposa y yo. Pero yo me casé en el 1998, yo tenía 19 años de edad. Y eso impactó mi vida en una gran manera. Nunca había experimentado, obviamente, estar casado y cambió mi vida por completo. Otra de las cosas que sucedió en mi vida de gran impacto y momentos muy especiales fue cuando mi primer hijo nació. Mi esposa, obviamente, ella en aquel entonces no podía tener hijos y habíamos orado y Dios por su misericordia nos dio a nosotros nuestro primer hijo. Y eso fue un gran impacto para nosotros, el poder ver la gracia de Dios en nuestra vida y poder ver cómo Dios se movió y nos enseñó de su presencia. Pero también sucede que nuestros hijos crecen y algo importante y momentos especiales para mí fue cuando mi hijo se graduó. Y comenzó a ser su propio hombre y comenzó a caminar y a crecer y ser un hombre, obviamente, en las cosas de Dios. Y déjeme decirle, esos momentos son muy especiales. La realidad que esos momentos no solo nos impactaron a mí y a mi esposa, sino que también esos son momentos que impactan a todas las personas que están alrededor nuestro. A todos aquellos seres queridos, nuestros amigos, familiares que se encuentran con nosotros. Pero la realidad es esta, que esos momentos, aunque son muy especiales para nosotros, no impactan a los demás, no impactan al mundo. Y hay momentos en nuestra vida que sí impactan, no solo a nosotros, tampoco a los amigos o familiares, sino momentos que impactan al mundo entero. Y fue exactamente lo que sucedió en septiembre 11 del 2001, cuando las Torres Gemelas estaban siendo atacadas
por terroristas. Estaban siendo atacadas y muchas personas que estaban ahí mirando, había sido un impacto para ellos ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero no solo eso cambió la vida de esas personas, no solo fue un impacto para aquellos que estaban mirando a lo que estaba sucediendo en ese momento, sino que cambió el mundo completo. Cambió el mundo completo hasta el punto donde se declaró de que ese día fue el día donde cambió el mundo. Imagínense, fue algo tan impactante que no solo cambió a aquellas personas que estaban o la ciudad de Nueva York, sino que también cambió a todo el mundo, de todo género, de toda clase de personas. Y todavía jóvenes o adultos que jóvenes que no habían nacido, todavía aún son impactados por lo que sucedió en ese evento. Podemos verlo a través de las aerolíneas, las leyes, de cómo nosotros pensamos hoy día. Y eso impactó de esa manera. Ahora, permítame traer todo eso a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque de la misma manera que en septiembre 11 del 2001 ocurrió esa tragedia donde impactó al mundo, hubo un evento que impactó al mundo y fue la muerte de Jesús. Fue la muerte de Jesús. No importa de dónde tú seas, no importa el estatus que tú te encuentres, no importa cuándo tú hayas nacido, déjame decirte, la muerte de Jesús impacta nuestra vida. Y es exactamente lo que quisieras que te lleves en el día de hoy mientras tú oyes este mensaje. Y la idea principal es la siguiente, y es que la muerte de Jesús impacta tu vida y tu eternidad. No importa dónde tú te encuentres en tu vida en el día de hoy, la muerte de Jesucristo tiene en ciertos modos que impacta a tu vida, y no nada más tu vida hoy día, no nada más tu vida cotidiana o donde tú te encuentras viviendo hoy, sino que impacta tu vida eterna. Y a lo mejor tú te estás preguntando en el día de hoy, bueno, pastor, pero ¿cómo es que la muerte de Jesús impacta mi vida y también impacta mi vida eterna? Y es exactamente lo que vamos a ver a través del libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45. Hoy tengo 3 puntos que quisiera compartir con cada uno de ustedes. Y el primer punto, si está tomando nota, es este. Escríbalo, por favor. La muerte de Jesús impactó la creación. Oiga bien, la muerte de Jesús impactó la creación. Miremos lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, donde iniciamos la lectura en el versículo 45. Dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. La tierra tembló y las rocas se partieron. Lo primero que podemos ver a través de la Escritura que sucede es de que hubo una oscuridad. Entendemos que Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, Él estuvo en la mano de Pilato para ser juzgado por la ley romana. Y sin embargo, no encontraron ninguna causa por la cual ellos podían juzgarlo o crucificarlo. Y sin embargo, Pilato entregó esa decisión al pueblo, y sin embargo el pueblo comenzó a gritar a alta voz diciendo que había que crucificarlo, sin haber encontrado ninguna culpabilidad. Y ahora en este texto que nosotros estamos viendo, Jesús está crucificado, y lo primero que nosotros podemos ver a través de la Escritura es que hubo esta oscuridad. Y es importante para nosotros, y la manera que esto nos puede impactar es poder entender a través de este mensaje y de esta lectura es el poder de Dios. Porque lo que ocurrió en ese momento, oiga bien, no fue que hubo unas nubes que se reunieron o que se unieron y mantuvieron una oscuridad. No, tampoco fue un eclipse. ¿Por qué? Porque primeramente la Escritura nos deja saber cuándo fue que sucedió este suceso. Y sucedió en la sexta hora hasta la novena hora, en el cual en la hora de los judíos es las 12 p.m. hasta las 3 p.m. Fue en el mismo medio del día, en el cual es imposible que haya sido un eclipse.
Y lo que le quiero decir es, y la manera de cómo esto podemos verlo y lo que nos impacta es el poder de Dios sobre la naturaleza. El poder de cómo Él pudo, lo que ocurrió, la oscuridad que ocurre por una razón. Y lo que estaba sucediendo en ese momento era algo sobrenatural, en el cual en ese momento lo que sucedía es que esa oscuridad representaba el juicio de Dios sobre su Hijo. Ahora, el pueblo más o menos entendía y sabía de que esta oscuridad obviamente no era normal. Incluso nosotros podemos ver a través de la escritura en el libro de Éxodos capítulo 10, cuando Dios estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, vemos que Moisés levanta sus manos y cuando él levanta sus manos, la primera plaga que se enseña en ese momento era la plaga de tiniebla, donde no podían verse por 3 días el uno al otro. Ellos entendían de que esto era algo sobrenatural, era algo de Dios y era algún juicio. Lo que debemos de entender es que este juicio estaba cayendo sobre el Hijo de Dios. Estaba cayendo sobre Jesús en ese momento. Y era un momento de 3 horas de agonía, un momento de 3 horas de dolor, un momento donde Jesús estaba sufriendo en una manera bien extensa en su propio cuerpo, al punto de que él en las escrituras dice la palabra que él clama con alta voz, a gritos dice: Elid, Elid, lama sabatini, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me desampara? Miren bien, en esas 3 horas Jesús experimentó algo que ningún hombre nunca va a poder experimentar, o por lo menos al nivel de lo que Jesús experimentó. Porque Jesús estaba experimentando no solo el pecado del pasado, no solo el pecado del presente, sino que estaba también experimentando el pecado del futuro de cada hombre y mujer de la tierra por existir y que iba a existir en el futuro. Imagínense la carga que Jesús tenía al punto en donde él mismo dice en la palabra que él se sentía desamparado del Señor. Fue en ese momento donde Dios tuvo que voltear su rostro, porque el pecado que estaba en Jesús era algo que él no podía soportar. Era algo que él no podía soportar. Y Jesús en ese momento cumple la profecía de Salmos 22, donde entonces nos refleja la agonía de Getsemaní. Nos refleja la agonía de lo que él estaba pasando en ese momento, en esas 3 horas. Y fue un momento que mire lo que dice la escritura. En ese mismo momento, mire lo que sucede. Después de esa agonía, de ese dolor, de esa pena, mire lo que dice el versículo 50. Dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. ¿Sabe? Eso es importante para nosotros entender en el día de hoy, que Jesús, dice la escritura, y en otras versiones dice que él entregó el espíritu. Lo que le quiero decir es que Jesús en ese momento, después de esa agonía que él estaba experimentando, después de ese dolor que él estaba experimentando, a las 3 de la tarde, en la 9ª hora, él entonces, dice las escrituras, que otra vez en gran voz, él no dijo las palabras en voz bajita, sino que él, crucificado, extendido en la cruz, se levanta, toma aire y grita, y en ese momento entrega su espíritu. En ese momento muere Jesús, y en ese mismo momento mire lo que comienza entonces a suceder. Porque esto es grandioso, porque nos deja ver la razón por la cual Jesús tiene control y impacta la naturaleza. Mire lo que dice: la tierra tembló. Fíjense lo que está sucediendo en el mismo momento que Jesús muere. La tierra tiembla. Comienza Jesucristo, el poder de Jesucristo obviamente se excede, él toma su lugar como Dios y la tierra tiembla, dando señal de que no solo la tierra tembló, sino que dice la palabra que también las rocas, dice, se partieron.
Imagínese usted pasando ese momento, esa experiencia, o las personas que estaban alrededor. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado algún terremoto o alguna vez ha pasado algún momento así, pero déjeme decirle, estas personas estaban viendo algo que era sobrenatural. Imagínese si donde usted se encuentra oyendo este mensaje, que haya un terremoto donde nunca ha habido. Fue algo que solo Dios pudo hacer, y solo Jesús, a través de su muerte, toma su lugar y nos enseña que Él tiene control sobre la naturaleza. Así que quiero recordarle la idea principal, y es que la muerte de Jesús impacta tu vida y tu eternidad. Pero no solo la muerte de Jesús impacta la creación, sino escriba esto como punto número 2, y es que la muerte de Jesús impactó la muerte. Oiga bien, no solo impactó la naturaleza, sino impacta la muerte. Mire lo que dice Mateo 27, 52 y 53. Dice: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormidos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Fíjense lo que Mateo nos relata. Y Mateo es el único libro que nos relata de este milagro que ocurre. Y lo que nos deja saber es que en el momento que Jesús entrega su espíritu y muere, Jesús vence la muerte. Impacta la muerte, impacta el lugar donde nosotros nos encontramos sin Él. Porque la escritura es bien clara en respecto a esto. Y dice la escritura en 2 de Corintios 5:21 que Él fue a la cruz, pero no era porque conocía el pecado. Mire, así que no conoció pecado, lo hizo pecado para nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En ese momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, Él tomó todos nuestros pecados. Él fue el único que era justo. Dice la palabra, no hay ni un justo, solo Jesucristo, en el cual tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él soportó el dolor. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos hoy día, por los méritos de Jesús, obtener la justicia. En otra palabra, hubo un intercambio, hubo injusticia por justicia, hubo juicio por la paz de Dios. Y si lo miramos en el ámbito humano, podemos ver que es ilógico, porque nosotros queremos dar algo por algo. Y sin embargo, la salvación y lo que Jesús aquí cumple, podemos ver que no tiene que ver nada con nosotros, sino que Él fue el único con el poder para hacer lo que hizo. Pero no solo Él hizo eso, sino que también en la cruz Él nos redimió a cada uno de nosotros. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. La realidad es, mi querido hermano, que nosotros éramos lo que teníamos que estar en la cruz. Era nosotros quien teníamos que pagar el precio. Pero sin embargo, Él nos ha hecho libre a nosotros de la esclavitud de la ley. La ley decía que si uno pecaba tenía que morir. Y en el Antiguo Testamento llevaban sacrificios que solamente cubrían el pecado, pero no quitaban el pecado. Y sin embargo, Jesús vino y nos redimió a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos escapar de este juicio? Porque sin Jesús la realidad es que nosotros estamos muertos en nuestra fe, muertos en nuestros delitos y pecados. Mire lo que dice Efesios 2:5. Dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Fíjense lo que dice: aun cuando estábamos, ¿qué? Una vez más, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no sé si usted alguna vez ha visto algún doctor o médico tratando de ayudar a alguien que no le encuentran el pulso. Y una de las cosas que hacen cuando no le encuentran el pulso, que significa que no tiene vida, ellos le ponen un aparato que se llama desfibrilador, ¿verdad? Que es como dos planchas en el pecho y le tratan de comenzar nuevamente el corazón y que comience a pompear sangre. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo en nuestra vida espiritual cuando lo aceptamos a Él. Estábamos muertos eternamente lejos de Cristo, y sin embargo Él, dice la Escritura, nos dio vida
justamente con Cristo, porque por gracias nosotros hemos sido salvados. Eso debe de ser una gran celebración para cada uno de nosotros que ha puesto su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una nueva vida. Él nos ha dado una nueva vida, una nueva manera de pensar, ha sido el impacto tan grande lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y en su muerte, en la cual cambia y ha cambiado muchas de nuestra vida. No solo entonces la muerte de Jesús impactó la muerte en sí, sino que también, oiga bien, no nada más la vida de ahora, sino que también la muerte de Jesús impactó la vida eterna. Mira lo que dice el versículo 51. Dice: en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, dice la Escritura, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Si nosotros entendemos, la Escritura nos deja saber y nos enseña que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del templo de Dios, que fue lo que Dios estableció para que su presencia se mantuviera en ese lugar, externamente nosotros podemos ver el templo y no nos deja saber mucho. Pero cuando miramos adentro del templo, miramos ciertos cuartos que son muy importantes, y uno de ellos es el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo podemos ver que estaba dividido por una cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo, donde solo el sacerdote una sola vez al año podía ir. Y sin embargo ahora vemos que después que Jesús se extiende en la cruz y muere y entonces entrega su espíritu, podemos ver de que el velo que había ahí, dice, se rasgó en dos, y se rasgó de arriba hacia abajo, dejándonos entender de que ahora no necesitamos sacrificios para nosotros llevar, para cubrir nuestro pecado, dejándonos entender que a través de la muerte de Cristo, Él vino a ser el sumo sacerdote por nosotros y el sacrificio en el cual le plació a Dios para cumplir la ley. No, dice la Escritura que se rasgó de un lado a otro, simbolizando la apertura, oiga bien, permanente de nuestra relación con Dios. Y es ahí donde el mismo Jesús nos deja saber en Juan 10, dice, y yo les doy vida eterna. Él cumple eso a través de la muerte. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mis manos. Mi Padre que me lo dio es mayor que todo, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. No hay ninguna otra forma, mi querido hermano, de poder llegar a la presencia del Señor si no es a través de Jesús. Él es quien ha abierto el velo, pero es a través de sus méritos que nosotros podemos ir al Padre. Él mismo declara, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y a lo mejor en el día de hoy podemos ver a través de esta escritura en el cual estamos leyendo en el día de hoy, y vemos algo que sucede al final en el versículo 52, y fue lo que los centuriones habían visto y habían reconocido. Habían reconocido de que ellos tenían pecado, habían reconocido de que Jesús es Dios. Miren lo que dice las escrituras, dice, y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este es el Hijo de Dios. Yo no sé cuántas veces Dios ha estado detrás de ti. No sé cuántas veces Dios te tiene que mostrar de que Él es todopoderoso, de que Él te ama. Pero yo quiero decirte en el día de hoy de que lo que sucedió 2000 años atrás cambió no solo tu vida, no solo la vida de las personas, sino puede cambiar tu vida hoy. Pero está en ti de poder aceptar ese regalo. Quiero recordarte de la idea principal nuevamente, y es que la muerte de Jesús impacta tu vida, impacta tu eternidad. Y la Escritura bien claro lo dice, cómo nosotros podemos venir ante el Señor, y es a través
de Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Yo no sé dónde tú te encuentras en el día de hoy, pero déjame decirte que si estás oyendo este mensaje no es ninguna coincidencia, porque en Dios no hay. Pero hoy Dios quiere tratar contigo y te ha enseñado que Él tiene el poder. Él puede impactar y tiene el poder de impactar la naturaleza, la muerte y la vida eterna. Ahora la pregunta es si estás tú listo para aceptar ese regalo que Dios te ha dado. Ahí donde te encuentras, quiero que cierres tus ojos. Quiero que hagas esta oración conmigo y que hoy le puedas decir al Señor, Señor, ven a mi vida, impacta mi vida, cambia mi vida, te necesito. Señor y Padre, yo vengo ante ti, dile al Señor, tal como soy. Señor, aquí hoy me arrepiento, Señor, ante tu presencia. Reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú tienes poder. Y Señor, reconozco que no importa a donde yo esté, Señor, esa muerte, Señor, en la cruz del Calvario ha impactado mi vida. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, démosle un aplauso a aquellos que han aceptado al Señor. En verdad para nosotros es un gozo de que tú lo hayas podido hacer. Puedes ir a nuestra página a buscar más información y a conectarte con nosotros. Iglesia, bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana.